Bueno, vamos a ver. Me llamo David de huevo así. Me llamo David de huevo así. Cada uno lo adapta a lo que hemos dicho, a lo que más lleva, a su limitación, a lo que le apetece hacer. Cuidaos, estamos un poco fríos. Ahora. Muy bien. ¡Elena! Vale, muy bien, pues ya presentadas y presentados nuestros nombres y cuerpos, vamos a investigar un poquito, vamos a hacer una investigación sobre nuestro movimiento y las posibilidades que tenemos de movernos. Es un análisis, por eso os decía que hay una parte analítica que vamos a tener que seguir manteniendo. Y este análisis lo vamos a hacer utilizando opuestos, contrarios, antónimos, binarismos, como lo queramos llamar. ¿Cuáles os ocurren? No tiene que estar relacionado con el movimiento, sino dualismos, antónimos, que podemos encontrar. Blanco-negro. Blanco-negro.
Alto, bajo. Par Bueno, impar. malo. Bueno, malo, Claro, Par oscuro. impar. par impar, Frío, calor. frío, calor, Claro, oscuro. Fácil. fácil, difícil. Dormido, despierto. Dulce, amargo. Dentro, fuera. Perfecto. Tenemos millones. Vamos a ver algunos que nos ayuden a descubrir o analizar un poco nuestro movimiento y encontrar nuevas maneras de movernos. Vamos a romper el círculo y me gustaría que tuvieseis un lugar, nos repartamos más o menos igualmente, que tengáis un espacio alrededor donde os podáis mover, pero va a ser una guía en la que yo os voy a ir hablando, os voy a ir planteando algunos problemas y me gustaría que poco a poco os fueseis centrando más en mi voz y lo que os puedo comentar, más que en algo muy visual de cada vez que os hable estar buscándome o... porque voy a ir aportando algunas informaciones a lo largo de esta investigación, análisis, disección que vamos a hacer del movimiento. Así que buscamos un lugar en el espacio. Hay veces que en un mismo lugar, si me coloco aquí o si me oriento aquí, puedo encontrarme más cómoda o cómodo a la hora de estar moviéndome delante de mucha gente. Buscar un lugar donde estéis a gusto. Vamos a empezar moviendo los brazos y vamos a mover los brazos en un principio articulándolos solo desde el hombro. Solo los movemos desde el hombro. Movemos todos los brazos y podemos moverlos de una manera simétrica, cuando los dos hagan lo mismo, o de una manera asimétrica. Cada brazo hace un movimiento distinto. Vamos a imaginar que el movimiento de nuestros brazos es capaz de dibujar líneas en el espacio, como si estuviésemos pintando el espacio que nos rodea, como si de nuestras manos se desprendiese pintura o luz. Y vamos a tratar que esas líneas, esos trazos que hace nuestro movimiento, sean lo más rectos posibles. Líneas rectas. Podemos empezar a articular también los codos para crear nuevas líneas. Las muñecas. Incluso los dedos. Pero siempre con el objetivo de trazar líneas rectas. Si pasamos al opuesto, realizaríamos un movimiento en el que las líneas serían curvas. Es un movimiento indirecto que traza líneas curvas a su alrededor. Y podemos ir incorporando el tronco sin introducir el desplazamiento, pero podemos ir incorporando la columna, la cabeza, de manera que esas líneas no solo son dibujadas con los brazos, sino que también podéis dibujarlas con la coronilla de la cabeza. Incluso cómo incorporaríamos las piernas sin incluir desplazamientos, cómo podrían dibujar estas líneas curvas con la sensación de que nunca acaban. Y ahora que tenemos incorporado todo el cuerpo, volvemos a las líneas rectas, al movimiento directo, que es el que trazaba líneas rectas. Antes lo habíamos hecho solo con los brazos. ¿Cómo podéis incorporar el resto del cuerpo?
¿Qué imágenes se os vienen a la cabeza con este movimiento? Robots. Robots. Incluir también las piernas, como podéis incorporar, el tronco, incluso partes más pequeñas como los dedos, incluso la mirada. Y saltamos de nuevo al extremo contrario y vamos con este movimiento indirecto que dibujaba trazos curvos. Imágenes que se vienen aquí. Olas. Olas, Serpientes. serpientes. Rizos. Perfecto. Espirales. Algas. Y poco a poco vamos a notar, a tener la sensación de que el espacio a nuestro alrededor se va haciendo cada vez más pequeño, de manera que el movimiento tiene que ser un movimiento estrecho, un movimiento muy cerca del cuerpo. Podéis utilizar la imagen de que estáis en un tubo en el que os podéis mover, pero es limitado. Es un movimiento estrecho. Podemos tener la sensación, la imagen de estar enjabonando nuestro cuerpo y a lo mejor no necesariamente con las manos como hacemos normalmente, sino que extendemos este jabón con otras partes del cuerpo, con los antebrazos, con las piernas, pero siempre manteniendo un movimiento muy cercano a nuestro propio cuerpo. El tubo se puede convertir en una esfera que nos haga acercarnos al suelo, y es una esfera pequeña en la que me puedo mover, pero siempre muy cerca. Os puede ayudar una sensación, una imagen de... ¿Qué imagen se os viene a la cabeza? Un huevo. Un huevo, un hámster. Y esta esfera en la que estamos encerrados, o este tubo, se va a ir ampliando, poco a poco lo vamos a ir ampliando con nuestro movimiento. Y vamos a llegar a un movimiento que persigue la máxima amplitud. Es un movimiento amplio en el que tratamos de ocupar todo el espacio posible que nos permite nuestro movimiento, aún sin desplazamiento. Tratar de incluir partes que tenemos más inactivas. Y pasamos de este movimiento amplio, vamos a volver al estrecho. Pero ahora vamos a hacer un movimiento estrecho y directo, ¿vale? El que antes hemos hecho que dibujaba líneas rectas. Estrecho y directo, el del robot. ¿Vale? Así que es un movimiento muy cerca de nuestro cuerpo, pero buscando esas líneas, esas rectas. Estos movimientos igual son más pequeños, más limitados. Y vamos a ir al movimiento amplio, pero manteniendo las líneas rectas, manteniendo el movimiento directo.
Mantenemos movimiento amplio, pero pasamos a movimiento indirecto, el que dibujaba líneas curvas. Muy bien, esa experimentación de distintos niveles. Y vamos a ir transformando el movimiento en un movimiento muy lento. Muy lento, buscando el extremo. Es un movimiento casi imperceptible. Mientras realizáis este movimiento, podéis pensar también en si es amplio, estrecho, o las líneas que estáis trazando en el espacio. Y vais a pasar al otro extremo. Es un movimiento muy rápido. Estamos trabajando en los extremos y es bueno que sigamos teniendo en mente las líneas que dibujo, si está cerca o lejos de mi cuerpo, que vayamos sumando. Y pasamos adentro de nuevo. Buscad en vuestra cabeza una combinación de amplio, estrecho, directo o indirecto, y esa misma combinación mantenerla ya sea a la velocidad rápida o lenta. Pasamos a velocidad rápida. Individualmente, ir pasando de una velocidad a otra al gusto del consumidor. Muy bien, cuando os centréis en alguna parte del cuerpo, pasando de un cuerpo global, donde movéis todo, a una zona más localizada. Y podéis ir modificando otros parámetros del movimiento: directo, línea recta, indirecto, línea curva, estrecho cerca del cuerpo, amplio ocupa el máximo espacio, y las distintas velocidades. Elijo una posición para terminar. Y soltamos. Muy bien. Como os contaba, íbamos a hacer un análisis sobre las posibilidades de movimiento que teníamos y nos íbamos a fijar en estos dos polos opuestos. Nos hemos centrado en los que hemos visto de velocidad, refiriéndonos al tiempo, al espacio más cerca de nuestro cuerpo, más lejos, y también refiriéndonos al espacio, el movimiento directo que dibujaba líneas rectas o este indirecto que dibujaba líneas curvas. ¿Qué otros opuestos, duales, antónimos podríamos haber utilizado? Arriba y abajo. Arriba y abajo. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda, ¿no? Entre nuestros también las direcciones de la Ancho, estrecho. Sí, es el que hemos explorado. Cerca, lejos. Y
Cerca o lejos, ¿cómo lo llevarías al cuerpo? Haciendo... Ca- Bueno, sin movimiento, bueno, tirando para atrás. Cerca o lejos de tu cuerpo, ¿no? Esta es la sensación que teníamos de estando como mover. en el tubo. Eso es. Sonido. Podríamos incluir incluso algo más referente a las imágenes, ¿no? O algo más sugerente, ¿no? De repente es un movimiento, ¿cómo has dicho? Violento y dulce. Violento y dulce. Sí, alegre, triste. Ujú. Sonido sonoro o silencioso. Hemos hecho todo silencioso. Que no es típico. Claro, bueno, yo porque no estaba moviéndome porque con este chándal igual... Sí, eras el que más sonaba, es verdad. Muy bien. Nos vamos a quedar con estos niveles para tocar un poco, pero esta investigación podríamos desarrollarla e incluso ir a estos matices más relacionados con la sugerencia, con lo emocional. Y ahora me gustaría que hagamos un trabajo en parejas. Procurad emparejaros con alguien que no conozcáis, que tengáis la oportunidad de, bueno, ya que venimos aquí a conocernos, pues de conocer a una persona, ¿no? Nos colocamos en parejas. Muy bien. Ocupar, alejaros un poquito de la silla, volver a ocupar otra vez el espacio y elegir un lugar donde podéis trabajar con vuestra pareja a una distancia en la que podáis ver el cuerpo de la otra persona bien. Si me pongo muy cerca, me voy a centrar mucho en el rostro, pues una distancia que me permita ver el cuerpo. Vamos a hacer una dinámica que tiene el peligro de, además cuando llevamos todo el espejo, es como no es el espejo. En principio, de una manera más dialogada y pactada, vais a decidir en la pareja con cuál de estos dualismos que hemos trabajado os apetece trabajar. Pues bueno, pues yo me he sentido bien o con rápido y lento, que es algo que a ellos les encanta porque van como motos y todo lo que sea moverse rápido conecta. Pero decidir uno de estos dos dualismos y entonces una persona va a llevar el liderazgo, ¿vale? De manera que la persona que lleva el liderazgo va a empezar a cambiar, variar su movimiento entre estos dos que han decidido. Si habéis decidido directo o indirecto, es decir, el que dibuja líneas rectas o curvas, esa persona va variando el movimiento. Entonces, la persona que está enfrente tiene que moverse, si esta persona se está moviendo con movimientos directos, también tiene que hacerlo de esa manera, que no significa que tenga que hacer el mismo movimiento. Igual una persona está dibujando líneas rectas con los brazos y la otra persona lo está haciendo con otras extremidades. Muchas más. De manera que cuando cambie de este movimiento a otro, también debe cambiar. Cuidado que, bueno, vamos a ver qué pasa. Pactamos, decidimos con cuál de estos dos vamos a empezar. Y cualquiera empieza, ¿no? Sí. Lo que sí, chicos, voy a poner una música un poco por si nos ayuda a inspirarnos y voy a ir marcando los cambios, ¿vale? Entonces, aguantar un poquito y os voy diciendo cuándo cambiamos de liderazgo o más cosas que puedan Una pregunta, pasar. se cambia el liderazgo pero sigue con el mismo Sí. dúo de... Sí, mientras no se diga lo contrario, Vale. lo mantenemos. Para que experimente la otra persona esos dos, llevar el liderazgo con esos parámetros. Vale. Entonces yo empiezo con... No tiene que responder lo siguiente. Pero, una duda. Voy a parar y empezamos todos a la Perdona. ¿Sí? Sí, por ejemplo, hemos decidido que, bueno, estrecho ancho, ¿vale?
Yo empiezo con estrecho. Cuando cambie, cambiamos a ancho o... No, tú vas a jugar o con libre. amplio y estrecho. Yo juego como me da... Vale, Y cambias cuando quieras. vale. Y cuando tú cambies, tu compañero debe Hay que cambiar. cambiar hacia otro. No, decidís, ahora mismo elegís dos Vamos a tratar de hablar lo menos posible. ¿Vale? Hemos pactado ya no tenemos que volver a hablar, porque he dicho que lo que voy a hablar soy yo, que lo voy a decir cuando cambiéis. Así que no tenemos por qué. Tú cambiarás el liderazgo. Eso es. Y más cosas. Cambiamos el liderazgo. Gracias. Pero sigue trabajando con los mismos. No me confíes. Volvemos a cambiar, pero esta persona va a cambiar los parámetros sin decirlo. Si estaba trabajando amplio y estrecho, puede trabajar ahora rápido y lento sin decirlo. Eso no era que... Volvemos a cambiar y esa persona sigue los parámetros que ha interpretado de la otra persona. Una compañera fantástica. La misma persona que lleva el liderazgo lo mantiene, pero cambia los parámetros. Esa eres tú. Cambia los parámetros. Cambia de contrarios, estrecho a amplio, rápido lento, o directo e indirecto. Apaga las luces. Muy bien. Todavía no, todavía no. Vale. ¿Qué tal cuando hemos pasado a no pactar y no saber estos parámetros que al principio eran como nos vamos a mover aquí? La persona que tenía que interpretar el movimiento de la otra persona
¿Lo habéis tenido claro o habéis dudado? Chicos, chicas, vamos a poner un poco de orden. Quien quiera intervenir, levanta la mano y así mantenemos el foco en un solo lugar. ¿Sí? Yo pienso que está muy claro, lo que cuesta es no imitar. Sí. Sí, es verdad, eso es verdad. Eso Es que te vas a hacer lo mismo. Yo Y creo has que dicho eso es que no costumbre, quizá. constaba en no hacer espejo, pero No era eso. Alguien ha renunciado a ese esfuerzo y ha dicho, yo voy a imitar porque es que es lo que me está pidiendo el cuerpo. mitad. ¿Sí? a veces ¿Te has entregado al movimiento de tu compañera? Igual es incapacidad. Yo creo que esas ganas, y también un poco por la costumbre que tenemos de imitar, ¿no? Y que somos seres que muchas cosas lo hacemos por imitación, y en lo que se trata con el cuerpo, la expresión y la danza, también muchas veces trabajamos así. Era difícil, era una tarea que teníamos que mantener, en plan, no lo hagas, no lo hagas. Vale. Seguimos trabajando con la misma persona. Bueno, no, vamos a cambiar. Cambiamos, chicas, chicos. Buscamos otra pareja, otro cuerpo, igual alguien que no conozcamos. ya está. Hemos arreglado fácil, ¿eh? Claro, lo tenemos fácil. Yo lo único que me sé de todo es Estamos un poco pegadas a la mesa. Vale. Pues entonces tú tendrás ahí un movimiento idóneo. Claro. Aquí lo que estamos trabajando es que no hay una sola manera de movernos y no tenemos además por qué imitar el movimiento de otras personas. Ahora vamos a dejar de pactar, de decidir tanto qué es lo que vamos a hacer, pero vais a decidir, lo único sí, una persona que va a empezar con el liderazgo, ¿vale? Esa persona se va a empezar a mover y me gustaría que, lo que sí que os voy a pedir es que mantengáis estos duales, estos antónimos llevados al movimiento, más o menos presentes, ¿vale? También la música, el momento, os pedirá entregaros al movimiento, hacerlo, pero de vez en cuando decir, oye, voy a cambiar el movimiento a estrecho, o voy a jugar con los tiempos, o esto. La persona que es follower, o sea, que sigue a su compañero o compañero, ya no tiene que hacer lo mismo, sino que tiene que trabajar lo opuesto. No hay examen. Si alguien está siguiendo y tú estás trabajando con un movimiento estrecho y ves que la otra persona está trabajando con indirecto, no le corrijáis. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa y un poco en esa comunicación. Yo ya me voy a estar calladito, que habla mucho, pero entonces lo que vamos a hacer es el cambio de liderazgo, lo va a solicitar el follower, la persona que sigue. Entonces, si yo estoy trabajando contigo y tú me estás proponiendo un movimiento, yo estoy en el momento que yo te toque, el liderazgo se cambia. Desafiaos, ¿vale? Y si... Claro, lo bueno es que lo tiene que pedir el que asume el liderazgo, hay que pedirlo en algún momento. ¿Dudas? Yo quiero recapitular. Claro. Tenemos una persona nueva, o sea, una pareja nueva. Sí, sí. Luego tenemos que hacer el movimiento, digamos, el opuesto de lo que la persona que está proponiendo proponga. Y el que decide cuándo se cambia es el que está siguiendo. Pues ya está. Lo único que pactáis al principio es quién inicia siendo la persona que lleva el liderazgo. Sí, sí. Ahora cambiáis
cada uno en su cabeza trabaja con unos opuestos. Una pregunta. Un segundito, que hay alguna duda más que igual nos ayuda. Cuando estás trabajando por ejemplo, recto. Chicos, un segundito, porfa. Cuando estás trabajando recto, en el recto puedes meter otras a la vez rápido y lento, o si es recto y lento solo te queda recto y lento. A ver, pensar, un segundito, porfa. Pensar que tienes una persona delante tratando de leerte. Entonces, ser generosas y de primeras no vayamos a pillar. O sea, poner de vuestra parte todo lo posible para que sea claro lo que tenéis en la cabeza. Por eso os digo de seguir trabajando con estos opuestos, porque eso va a ayudar a vuestra compañera o compañero. Para pedir el cambio, ¿tiene que ser por contacto todos? Ah, vale, eso no me... Pero solo lo puede pedir El que lo tiene que si tú coger. lo estás y no lo quieres, ahí tienes que aguantar. Vale. Para que vamos a Y el pillar. algoritmo también lo podemos cambiar en cualquier momento. Sí, pero tratar de cambiarlo cuando haya un cambio de turno, que eso va a ayudar a vuestra compañera. Vale. Decidir, solo tenéis que decidir quién empieza el liderazgo y quién no tenemos por qué volver a hablar. Vale, creamos silencio. Chicos, ya no hay que hablar más, solo era tú o yo, ya no hay que hablar más. Luego hablamos. Desde el silencio empezará la música. Cada vez que toque a la persona, asumo el liderazgo. Y va a aparecer el desplazamiento, de manera que puedo desplazarme en el espacio y desvincularme de
bailar como individuos autónomos. Sois individuos autónomos, pero tenéis la capacidad de que si tocáis a alguien, al igual que antes, decís, sígueme. Y esa persona tiene que seguir vuestro movimiento. El contrario, como hemos estado haciendo. Pues, como hemos estado haciendo antes, cuando toques a alguien, tiene que hacer tu opuesto. Continuamos, no rompemos aunque termine la canción. Ahora podéis llamar a alguien a bailar con vosotros, pero también podéis decidir cuándo dejáis a esa persona y seguir vuestro propio camino. Yo no sé qué sigue. Decidís cuándo queréis que alguien baile con vosotros y decidís cuándo queréis dejar de bailar con esa persona. Una persona puede tocar a dos personas y que le sigan dos personas. Muy bien, vale, chicas, sí, ahora vamos a poder volver a hablar. No, pero... Vale. Pero aquí no somos buenos. Bueno, os veo con muchas ganas de hablar. Os veo con muchas ganas de hablar. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque dices que ha sido muy bueno. Hombre, porque, vamos, yo me he llevado ya a una clase con niños. Esto se convierte en un dispaso. Somos muy buenos, hemos sido silenciosos. Nos hemos tocado poco. Nos hemos rozado poco. Esto está 100% probado. Que no lo dudo. A nivel de actividad es fantástica. De hecho, yo soy arrítmico y me he movido. O sea, a partir de ahí ya. Vale, al igual que os planteaba a los chavales después de las dinámicas, algunas preguntas concretas, ¿no? Habéis estado trabajando en parejas donde habéis tenido distintos roles. ¿En qué rol os habéis sentido más cómodas, más cómodos? ¿Follower? ¿Y por qué? Porque no me gusta liderar. Porque no hay que pensar. Prefiero que me digan esto, ala, aunque sea al revés. Y... ¿Cómo se dice? Bueno, lo contrario de follower. Líder. Sí. A mí ese me mola. ¿Y por qué te mola llevar el liderazgo? Pues porque me resulta más creativo. Porque tengo que tomar una decisión. Me gusta tener que tomar una decisión. O sea, pues yo lo contrario, porque como tengo continuamente que ser el líder, me gusta ahora relajarme. Y que me pongan en el camerino y que me digan qué tengo que hacer. ¿Y qué has encontrado positivo de repente seguir y tener que adaptarte a tu compañero?
todo, porque además con todas las parejas que he tenido ha sido fantástico. Me lo han planteado tan bien que no he tenido ningún problema. Ha sido una comunicación no verbal fantástica. Me ha gustado muchísimo la actividad. Y hemos ido de algo que es verdad que con los chavales, o sea, estoy yendo en este trabajo, que bueno, ya veréis un poco en qué evoluciona, pero son varias sesiones, estoy yendo como bastante rápido, pero es verdad que con los chavales hasta llevar a esta comunicación no verbal, a simplemente con un toque hacer los cambios, eso cuesta. Pero al final este trabajo va encaminado a hacer un trabajo más de improvisación, donde vas moviéndote sin tomar decisiones. Al principio es necesario y les ayuda. Movimiento directo, y lo pactamos, sabemos lo que vamos a hacer y eso me da seguridad. Con vosotras y vosotros he dado ese salto un poquito más rápido. Entonces, cuando hemos dado ese salto, ¿cómo os habéis sentido cuando erais, bueno, en los dos roles? Cuando no había un pacto sobre cómo os ibais a mover, ¿qué sensación habéis tenido? ¿Qué habéis sentido? Yo estaba perdido. Cómoda. Has estado cómoda. Y el movimiento de tu compañera, cuando ya no sabías cómo se estaba moviendo, ¿lo has interpretado fácilmente? Yo ya estaba concentrada en los movimientos, no veía nada ya. Eso es, como una percepción, ¿no? Sí, una percepción. Yo sí, Mario, insisto en que esto es para gente de una, quizá, o de un cierto comportamiento, de una cierta edad. Yo esto lo hago con mis niños y acaban pegándose y matándose. Bueno, luego podemos, no tenía pensado poner vídeos, pero tengo vídeos. Sí, yo tengo niños. Claro. Bueno, chicos, vamos a entregarnos a la actividad y... Me gustaría decir que esto de la sensación de abandono cuando no tienes el compañero, te abandona tu compañero, entre comillas, ¿no? Y tienes que buscar otra persona de referencia para el baile o para la lectura del cuerpo. Eso en los niños, cuando se conocen todos, corres el riesgo de que los líderes estén todos juntos, vas a buscar a tu amigo, el otro queda allí, pero es un buen trabajo para que eso no ocurra en el aula, ¿no? Para hacer una cohesión grupal de aula. Es un trabajo, a mí me parece muy interesante. Sí, las agrupaciones así, claro. Las agrupaciones no las suelo dejar, a veces sí, también para ver cómo funcionan los grupos, quién se queda solo y quién demás, pero esto que he hecho con vosotras y vosotros, eso de las agrupaciones en el momento, efectivamente, y seguramente os hayáis sentido, o sea, siempre el cambio de pareja y nos retrotrae a ese momento del cole en que nadie quería jugar con nosotros y nosotras, o sea, rápidamente vas ahí. ¿Sí? Yo, si me permitís una sugerencia, yo soy de lectores, pero hago interpretación ante cámara con los chavales, entonces, ¿cómo resolví yo el tema de las agrupaciones? Introduciendo para la primera clase el tema de las velocidades, las 7 velocidades de teatro, ¿no? Desde el 0 hasta el 7. Entonces, cuanta más velocidad les pones, menos posibilidad de agrupación hay. Cuando ya has llegado al punto que ven que es imposible, entonces ya voy relajando el tema, pero el acelerar la toma de decisiones de, muy bien, nos podemos mover con el espacio, pero la velocidad es un 5, es un 6. Con esa velocidad ya no les permite ir a buscar a su amigo, porque su amigo a lo mejor no tienen esa conexión tan rápida. Cuando te mueves en momentos más lentos, sí te da para maquinar y allí está con quien quiero ir y allá me voy. Si estás en un 6, un 7, no da. Pues es muy buena hacerlo. Sí. Y bueno, volviendo... vale, cuando llevabais el liderazgo, ¿os ha saltado la alarma de la otra persona no me está entendiendo? A mí sí. A mí sí. ¿Y cómo ha sido ese momento? Bueno, yo he intentado ser clara. Pensaba que podía no estar siendo lo suficientemente clara, he intentado ser más clara, no sé si lo he conseguido con las dos parejas que he tenido, pero bueno, sí que es verdad que te salta esa cosita de decir, me estaré comunicando bien, estaré llegando a lo que yo quiero decir o... ¿Quieres cuidar, quieres ponérselo fácil a tu compañera o compañero?
está bien, estos momentos de vértigo, tanto cuando nos quedamos sin pareja, cuando vemos que igual no se nos está entendiendo bien, nos van a pasar siempre. Vivámoslos también y encontremos maneras de llevar a esa comunicación. Por eso os decía de tratar de no hablar, porque ahí es cuando digo, que no, que es recto lo que estoy haciendo, que seguro que llega un momento en el que llegamos a un acuerdo. Y es que lo que nos damos cuenta es que el movimiento, hemos tratado de separarlo en dos polos, pero hay veces que, claro, que había muchas cosas más y más posibilidades entre medias. Y ahora quiero que imaginéis que hemos llegado aquí a esta sala, ¿no? Y nos hemos encontrado una montaña de ropa. Es una montaña que nos han encargado que tenemos que ordenar. Y tenemos que ordenarla, al igual que hemos hecho con el movimiento, utilizando estos dos opuestos para hacer dos montones cada vez. Así que, ¿qué dos antónimos, opuestos, dualismos creéis que podríamos utilizar para clasificar la ropa? Verano e invierno. Pantalones, camisa. Grande, pequeño. Claro, oscuro. Ordenada, desordenada. Blanca, color. Línea, montón. ¿Cómo? Línea, montón. Vieja y nueva. Ropa de hombre, ropa de mujer. Estampaciones. ¿Y las estampaciones como, o sea, liso o con...? Estampaciones. Y la ropa de hombre y ropa de mujer, que además esto es algo que entras a una tienda, ¿no? Y lo primero que te encuentras es esto, ¿no? ¿Cómo la clasificarías? Así de las faldas, sí, de mujer, ¿no? Pantalones un poco más complicados, pues tendría que entrar en más detalles. A lo menos las camisas también, algunas podrían crear confusiones, pero otras estarían un poco más claras. Y si estamos hablando de ropa interior, pues creo que está bastante más clara. Bueno, pues no. En principio, claro. Así que es difícil esa clasificación. Sí, muy difícil. Entonces, claro, pero nos encontramos que es difícil, pero que nos la dan hecha todo el rato, ¿no? Esta es una tienda y esto es ropa de hombre y ropa de mujer. ¿Qué otras cosas solemos asociar a una o a otra? De hecho, algunas prendas, los colores. ¿Qué colores, por ejemplo, Por asocian? ejemplo, los colores rosa, morado, son como más femeninos, ¿no? Pero yo creo que tanto eso como el perfume está cambiando todo. Gracias a Dios. Por lo menos lo que yo entiendo de tanto de color de moda como de perfume, yo ahora estoy usando un perfume de rosa. Y antes era inviable que ¿sabes? Que está cambiando mucho, todo se está globalizando, o sea, haciéndose unisex. Incluso la ropa interior, yo como en clásico llevo un tanga toda la vida. Sí, bueno, y que hay personas que con unos genitales y con otras, más allá de que sean hombres o mujeres. Pero claro, esto surge, ¿no? Este debate surge, además unos niños a otros empiezan a decir, no, la ropa es de todos, tal. Y empieza a surgir este mismo debate, pero entonces yo luego, vale, entonces ¿qué pasaría si mañana viene un niño con falda? ¿Qué pasaría en el colegio? Si viene un niño con falda, perdón. Y al igual que tienen claro que los colores son de todos, de que lo quieran llevar, de que además esto lo llevamos a los juguetes, empieza este debate, les encanta. Pero a su vez, si además estamos en el aula o si pues decimos, vale, ¿qué personas tienen prendas rosas? O sea, está totalmente dividido, hay pequeñas excepciones, te quieren contar esas pequeñas excepciones, pero realmente el mundo está dividido así. Y es el mundo en el que vivimos y en el que seguimos viviendo y sigue estando así de dividido. Es verdad que hay desafíos y hay personas que estamos fuera y que de vez en cuando pues colocamos esa lupa para decir oye, esto sigue estando dividido y hay gente que no encaja, porque al igual que en el movimiento, cuando hemos visto que era movimiento muy rápido y movimiento muy lento, pues bueno, había velocidades intermedias. Y aquí es cuando vamos que no solo hay una manera de ser un hombre o una mujer, un niño o una niña, sino que hay tantas como personas estamos aquí. Y que no siempre, pues unas veces puedo estar más a gusto en algo que me han dicho que es de niños y me puede apetecer algo que dicen o me han dicho que es de niños.
Y así el trabajo de poco a poco decir, pues a mí me gusta no sé qué, que es de niñas. Y es como, no, es que ya tenemos que ir quitando eso, ¿no? A ti te gusta este color, a ti te gusta este juego, este juguete. Pero la realidad es que seguimos en estos montones. Y estamos hablando de lo masculino y lo femenino, pero bueno, muchas otras cosas como la edad, a lo mejor, o... Sí, tal vez yo me confundí un poco al decir ropa de hombre y ropa de mujer. Podría haber dicho ropa femenina y ropa masculina independientemente de quién la use. A lo mejor eso... Claro, pero ahí abrimos ya el... estarías poniendo la etiqueta de que hay cosas que son femeninas y masculinas. Sí, pero se la puede poner... Es exactamente lo mismo. Pero se la puede poner quien quiera. No, pero tú asocias lo femenino, lo masculino. Hombre, O sea, ahí lo importante es masculino y que... femenino... Claro, pero ya estás diciendo que lo que debería de ponerse es esto, pero decide ponerse otra cosa. No. Ropa interior, ropa exterior. Dentro de un poco, y además como conceptos que bueno, un poco lo que lanzo aquí a nosotras y nosotros que estamos en los centros es que la sociedad cada vez es más diversa y que al igual que hemos visto antes o cuando nos hablan de cultura y que tenemos miedo al cambio y que muchas veces decimos no, esto ya no es así, eso también sigue siendo el miedo al cambio, porque hay que aceptar los lugares en los que no están hechos para todas las personas. Podríamos hablar de identidad de género, de cómo te sientes, pero también cómo te expresas. Entonces ahí, al final, yo creo que la conclusión es que estos dos polos que están, tenemos que hacer todo lo posible por ir quitándole protagonismo. Y siguen estando, pero tenemos que hacer un esfuerzo consciente, al igual que cuando estamos trabajando con nuestro compañero y compañera y tenemos que hacer un esfuerzo consciente por no hacer lo mismo, sino hacer lo contrario, tenemos que hacerlo por ir observando dónde aparece esto y dónde ir quitándonos estas cosas del lenguaje, de nosotras y nosotros además como somos modelos para el alumnado, y pequeñas cositas, pues como cuando separamos los grupos por chicos y chicas, o yo qué sé, o los baños, pero bueno. Un poco lo que me gustaría que nos quedásemos es eso, que la sociedad está cambiando, que debemos de cambiar, y que no es cómodo, no es fácil, y que hay veces que que dependiendo de nuestra experiencia, tenemos una u otra. Y si nos hemos sentido cómodos en uno de estos dos polos, hay veces que nos cuesta sentir todo el abanico y cómo se pueden sentir las personas que están entre medias. Como experiencia de vida. Cuando yo estaba bailando en Londres, como bailarín profesional, era la moda en que Miguel Bosé sacó una falda. Esto fue cuando hizo un disco sobre... Bueno, tal. Y empezó a haber hombres que llevaban esa falda pantalón, que después no cuajó. Después, como, bueno, me gusta la moda, Jean-Paul Gaultier empezó el maquillaje de hombre y la falda para hombre, no ha cuajado. Quizás son grandes tendencias. Jean-Paul Gaultier es un tipo muy interesante, muy importante. Seguramente si se la pone Ronaldo o Messi, se acabó el problema. No te creas, porque eso está pasando ahora. Y si se maquilla Ronaldo, porque cuando Ronaldo salió depilado, yo me depilo por mi profesión desde que tenía 18 años, tengo 58. Todos los chicos se depilan, ¿sabes? Están esperando un líder que haga ese cambio, lo que pasa es que muchas veces ese líder no es el más adecuado. Claro, a ver, tiene mucha chicha y además esta noche... Creo que os voy a hablar de algo relacionado, pero ahora los referentes y en la música urbana, por ejemplo, se encuentra que estas nuevas masculinidades que se salen, al final es como que encontramos a cantantes que cantan de otra manera, se visten de otra manera, se pintan las uñas, pero luego, sorpresa, son homófobos, machistas y siguen repitiendo el patrón, la misma historia de antes. El reggaetón es lo más machista que El rock es machista, el heavy es machista, el pop es machista y la sociedad es machista. Y cambiamos ahora a un trabajo totalmente distinto. Este trabajo más relacionado con la expresión corporal, el que hemos hecho, eso es un trabajo de cuidados y que yo lo termino orientando hacia generar estos espacios de respeto hacia la otra persona, de escucha,
de cuando surge la risa, de poco a poco ir limando estas cosillas que van surgiendo y que tú cuando bailas te sientes muy vulnerable y lo que surge alrededor te puede hacer sentir mal. Bueno, todo este trabajo que hemos dado esta pincelada yo lo suelo orientar a eso, a la creación de un espacio seguro, una sociedad donde podamos ser nosotros mismos y podamos desarrollarnos como queramos. Y ahora vamos a otra cosa totalmente distinta. Va a sonar una música y quiero que os mováis libremente, ¿vale? Ya no os voy a pedir ni que penséis en línea, ni en recta, ni en amplio, ni estrecho, pero lo tenéis ahí, porque son cosas que habéis visto que tenéis como herramientas y que os pueden venir bien a la hora de que digan ¡muévete! Y tú haces pero dices ¡muévete! Línea recta. Y esto me da una paz que yo ya... Claro, al final es sentirte desnudo, sin herramientas y sin una coreografía de alguien que tengas que repetir. Así que vamos con una musiquita. Nos movemos libremente por el espacio. Vamos a incluir el desplazamiento. Decido dónde voy en la sala y puedo ir hacia allá, bailando, caminando. Incluimos pausa. Tratar de mantener el momento en el que estáis cuando para la música. No need to be what's on your mind, you try and ask control. No need to be what's on your mind, you try and ask control. La próxima vez que pare la música, voy a decir una palabra de manera que vuestra estatua tiene que buscar representar eso o lo que asociéis con eso. Alegría. Miedo. Dolor. Y ahora vamos a ponernos en la piel de otras personas para que cuando pare la música representamos estas personas. Yo os diré. Policía.
Artista. Profe. Con el láser el moño. Vale, ahora quiero que cada uno visualice una persona, ¿vale? Quiero que penséis en una persona que admiréis. A quién queréis, que os guste, que se hace, cómo es. Quiero que bailéis con esa persona en la cabeza. Y cuando paren, vamos a representar a esa persona. Buscamos un gesto que le caracterice. Sí. Movimiento, postura. ¿Volvemos a bailar? Cuando pare la música la vamos a representar, así que visualizar algo que le caracteriza, un objeto, un movimiento. Os voy a preguntar a la persona que toque quiénes sois, ¿vale? ¿Quién eres? Mi hermana. Lidia. Jessica. Mi padre. Alguien que admiro. Y tengo que saber por qué le admiro o le admiro. ¿No es distinto? Podéis retrotraeros si queréis a vuestra infancia, a otro momento de vuestra vida. Representamos a esa persona. Igual, quiero que me digáis quiénes sois y qué admiráis de esa persona. El flaco, su arroz. Algo que admiro, porque me gusta. Por su cante. Pues yo soy ultragueño. ¿Qué te gusta de ultragueño? Me gustaba su forma de ser dentro del campo. Mi madre. Su vida. Mi madre, su cuidado. Muy bien, volvemos. Una persona nueva y mujeres que admiro, ¿vale? Una mujer que admire. Ahora tiene que ser una mujer. Y con todo el amor del mundo a las madres, eliminamos a las madres de la canción. Mi abuela tampoco. Mujeres que admiro, referente. Con estatua, represento a esa mujer. Pensar eso, algo característico. Y no voy a preguntar ahora quiénes sois, pero cuando vuelva la música, quiero que estas mujeres bailen. ¿Vale? Así que pensar un poco en la posición que estéis ahora mismo y a partir de ahí llevarlas a bailar esta canción.
mujeres al círculo. Vale. Pues recordáis la primera dinámica que hemos hecho en el círculo de cómo nos hemos ido presentando y cómo llevamos también nuestro movimiento y lo hemos compartido. Así que vamos a hacer otra ronda de presentación, pero de estas mujeres que admiráis. Así que presentándolas, quiénes sois, algún gesto o algún movimiento que ha surgido y a continuación lo repetiremos el resto. ¿Vale? ¿Empezamos por aquí? Venga. ¿Solo nombre de pila, nombre y apellido? Como queráis. ¿No me vas a decir? Bueno, da igual, pues dinos quién es y os quieres orientar un poco que la conoces. Bueno, fue mi profesora de literatura medieval, a la cual admiro mucho por su pasión en la facultad de transmitir su materia. La admiro mucho. Nieves Vaz. Y Nieves Vaz. Genial. Si queréis, podemos llevarnos solo al movimiento. Escuchamos la música, nos decís quién es y no hace falta ahora esta vez que repitamos, que juguemos con el nombre. Introducirnos, presentarla y algún movimiento que le caracterice. ¿Vale? Lo voy a presentar como por su pintura, por luchar como mujer, a pesar de las enfermedades que tenía, me encanta. ¿Quién has dicho, perdón? Ella también lo que la pintura me va a poner lo que necesita para el pueblo. Y yo diría, Frida. Bueno, pues a ver, Frida, ¿cómo bailamos? Perfecto. ¿Vamos todas y todos? El baile de Frida. Continuamos. Yo he pensado en Johnny Mitchell, que si no la conocéis es una música muchísima, son las canciones purísimas, que todo lo que pueda decir es como... Eso es un problema de exportación. Y que la bailo, ¿no? Sí, y ella es cantante, es cantante y sí, tocaba un instrumento que se llamaba dulcimer, el instrumento. Y en los años 60 tiene un disco que se llama, no me acuerdo, increíble. Porque es que es una voz, yo la descubrí hace poco, entonces estoy como muja. Estás a tope. Pues algún movimiento, algún gesto que le represente a ella. ¿Todas, todos? Podemos mantenerlo en bucles o que podamos hacerlo todas. Perfecto. Continuamos. Pues yo la persona que he pensado, la persona que se me ha venido a la cabeza también es Ángel Barceló, una periodista de radio, me imagino que la conocéis, me parece una persona... Sí, es muy sencillo, pero está divertida. No tengo ningún movimiento porque solo la escucho. Pues a partir de esa experiencia tuya o de escuchar, piensa un poquito, algo que te lleva a los oídos, a la radio, a esa locución, al micrófono. La verdad. ¿Qué se pone Ángels para hablar en el programa de radio? No lo sé, yo no lo veo. Cuando tú estás en la radio, por ejemplo, unos cascos, podemos hacer algo a partir de los cascos. Muy bien. Tenemos que ir concretando ese movimiento que aparte de eso lo vamos a utilizar ahora. ¿Vale? ¿Escribimos? Yo sacar así como dos tipos, que es una muy buena que hace que la sigo gustando. Vale, ¿y qué es lo que más te gusta de ella? Pues que se ha mantenido que es muy guerrera, me gusta como luchar, porque el crossfit es muy duro y me gusta que no sea ritmo. Pues llévanos a su movimiento, a su cuerpo, a su baile. ¿Sí? Muy bien, todas. Sí. Seguimos.
Miriam, mi profe de las acrobáticas, que es una mujer que parece súper valiente, también le ha pasado muchas cosas y siempre con una sonrisa y siempre tira para adelante. Y no sé si pues la mía es una deportista que se llama Menguar, me gusta mucho y como ella ha empezado con una natación sincronizada, aunque ella se ha retirado ya, pero ella ha hecho mucho por las unidades olímpicas y ha hecho mucho por este deporte y siempre me ha gustado. Así que supongo que esto sería como un poco... Yo pensaba en una señora que es maestra de meditación, Ana María se llama. Ana María, y el movimiento sería, pues, por ejemplo, pues es mi mujer por lo que me aguanta y me tolera. Si es una artista y ella no, es una barbaridad todo lo que falta de casa y así. Yo, una profesora que tuve en primero de carrera, en educación física de base, que me ayudó a cambiar muchas cosas diferentes al resto de profesores, porque era verdaderamente estaba para educar y para cambiar ese kit. Se llama Ushia Trigo y va a ser algo así. Muy bien. Pues muchas gracias por poner en común estas mujeres, que algunas conocíamos, otras nos las habéis presentado. Y dependiendo de los niveles, cuando hacemos este trabajo, es curioso, ¿no? A veces lo que surge o cómo esta dinámica en las estatuas musicales que tanto les gusta y que es muy útil, de repente el incorporar mujeres o personajes femeninos, de repente puede crear conflictos en parte de nuestro alumnado y un poco indagar o no tener ninguna imagen o personaje femenino o mujer que admire. Por eso os he dicho lo de las madres, porque a veces pasa eso, ¿no? Y claro, pues lo que intentamos esto más en primaria es como, no, mira a tu alrededor, puedes también admirar a mujeres y querer ser como mujeres, aunque tú seas un niño. Y eso no es fácil, por todo esto que habíamos visto, que al final funcionamos por imitación, les cuesta a veces ponerse en el lugar de una persona que siente muy diferente a ellas o a ellos. Más en los chicos que en las chicas. Luego además surgían personajes como no sé quién porque es la novia de Batman o algo así, ¿sabes? Entonces tienes que especificar, tienes que conocer su nombre, porque luego está la del baile del Fortnite. No. Tenemos que ser capaces de ponerle un nombre, saber qué es lo que nos gusta y, ojo, no es tan fácil. Y si solo tenemos una sesión no podemos profundizar mucho en ello. Lo que vamos a hacer ahora es este homenaje, llevarlo a una propuesta coreográfica. Entonces vais a trabajar en esta última parte de la sesión, del taller, en grupos de 4 o 5 personas. Y lo que vais a hacer es poner en común estos movimientos, estos gestos que han surgido de estas mujeres y ordenarlos para tener una pequeña coreográfica. Si por ejemplo estáis trabajando vosotras 4, a la hora de presentarlo, presentaríais el movimiento individual de cada mujer que admiráis. Os puede ayudar colocaros en orden, por ejemplo, que presente a la suya, la suya, la suya, la suya. Y finalmente cerraríais con esta propuesta coreográfica, que es todos los movimientos unidos. Cuando los unáis, ir uniéndolos de uno en uno. No intentéis hacer los 4 a la vez, porque es más difícil. Por ejemplo, ¿el tuyo cuál era? ¿Lo podemos? Eso es. Tenemos este primero y a continuación lo tendríamos que unir. Eso es. Y vamos a hacer todas y todos esta unión de estos dos y... Perfecto. Si ha habido alguna complicación en estos dos, repetirlo hasta que os sintáis cómodas hasta pasar al siguiente. Si hacemos dos a la vez, a veces colapsamos. Os voy a dejar libre albedrío.
Igual no lo haría con mis niños y niñas, pero a vosotras sí, ¿vale? ¿4 o 5 personas? Vamos a ver estas pequeñas coreografías. Mucho que contar, tirar la arena y descalzo los pies, con varias historias y nada que perder, soñando, sonriendo, sin prisa y viviendo, cambiando llanto por sal, y yo sabía que podía pasar, siento. Este portal hacia lo sagrado, para aprender lo que hasta ahora me estaba prohibido. En el rocío recuerdo lo que había olvidado, en esta noche recupero lo que había perdido. Horas sentado en lo oscuro, en la mitad de pasado y futuro, volando, sintiendo, cambiando de atuendo, sacando lo que está mal, dejando libre mi ser animal. Paro el tiempo para beberme el momento, como lo quería, como lo quería, como lo quería, como lo quería. Como lo pedí, 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 nadie me lo dijo, pero lo pedí. Han salido todos los grupos, ¿no? Pues qué guay, qué chulas todas las propuestas. Cerrar un poquito aquí, aunque sea el vale, son 2 líneas de trabajo distintas y posibilidades para abordar temas relacionados con la igualdad, género y la diversidad. Esto ha sido un poco que vieseis un poco líneas de trabajo, posibilidades y bueno, efectivamente hemos ido rápido, los grupos, cada uno sabemos qué es lo que necesitan, qué es lo que les puede encajar, pero bueno, quería que vieseis estas líneas y me gustaría que para estos últimos minutos reflexionar un poquito sobre qué opináis, pensando en este trabajo que hemos hecho de visibilización de mujeres que admiramos, de referentes, y a lo mejor llevado a efemérides, ¿no? Que hay veces que en Muse trabajamos haciendo actividades relacionadas con el Día de la Mujer, el 25 de noviembre el Día en contra de la violencia hacia las mujeres, el 19 de junio el Día en contra de la LGTBI-fobia, y bueno, en este caso esas efemérides, pero días de derechos humanos, de la paz. ¿Qué opináis concretamente en este trabajo que podría estar enmarcado en un 8 de marzo? ¿Qué opináis? ¿Cuál es vuestra experiencia en vuestros centros? ¿Creéis que es necesario? ¿Dónde creéis que estamos? A mí se me ocurre que
creo que es necesario, pero que está bien hacerlo de una manera así diferente, porque si se hace de una manera muy tradicional, los niños están súper cansados de ciertos temas, porque otra vez y otra vez si se hace, entonces de una manera así lúdica, creo que es la forma de hacerlo, porque es verdad que yo respiro que están cansados, están como, otra vez están con lo mismo, esos comentarios. ¿Y a qué te refieres con tradicional? Bueno, pues que sea simplemente hablarles de este es el día tal, simplemente a través de las charlas, del vídeo, creo que a través de una manera lúdica les llega mucho más porque tienen la experiencia, que si con una charla o un vídeo. Claro, sí, es cierto. El Día de la Madre, un regalito para la madre con un corazón. El Día de la Paz, hacemos todos una canción o una coreografía. El Día de Violencia de Género, nos ponemos un lazo unida. Es que es lo de siempre. Entonces falta esa frescura. Yo creo que el problema que tenemos normalmente es que es lo que decís de la tradicionalidad, ¿no? O sea, nos dirigimos a los chavales desde el lenguaje adulto, desde nuestra visión de adulto, cuando nos olvidamos que ellos, lo que hablábamos antes, que tienen sus propios códigos, su propio mundo, han nacido en un mundo totalmente diferente al nuestro y el discurso lo tienen que generar ellos, ¿no? Y hay veces que juego con las efemérides tontas que hay todos los días, ¿no? Ayer fue el Día Internacional del Retrete. Sí, pero el Día Internacional del Retrete nos lleva a lo que ha supuesto en la vida de muchas mujeres, en muchos países, el de repente tener un acceso a un retrete con respecto pues, a la menstruación, a todas esas cosas, o las personas que tienen, me acabas de ver salir, porque yo tengo una enfermedad de Crohn, por ejemplo, que es mi caso, que ha supuesto el confinamiento cuando no había baños. Cuando de repente pues, dejaban salir a pasear a todos, pero determinados grupos de población no podíamos movernos, ¿no? Entonces, el utilizar las efemérides alternativas para ir a las otras, a veces llega un poquitito más que si nos centramos en solo el 20 de noviembre hacemos lo de la mujer, no, podemos hablar de la mujer el día del retrete, por ejemplo. Yo no tengo ningún tipo de experiencia porque soy completamente novato, pero tal vez yo creo que como propuesta no creo que se deba de poner un día, sino que simplemente lo deberíamos de celebrar cuando quisiéramos. Hola, hoy vamos a celebrar el día de LGTBI o el día de la mujer, el día de LGBT, el día que nos apetezca. Mañana, una propuesta para mañana, vamos a celebrar el día X, ¿vale? Y lo celebramos y ya está, y no hace falta fijarlo un día, ¿vale? Para que sea precisamente eso, porque se convierte al final mucho pues, en algo tradicional y en algo muchas veces hasta económico, ¿no? O sea, ya se celebra el día este porque es el día este y ya es el día de la madre, pues ya compramos, ¿no? Pues yo me pregunto muchas veces si celebrar esos días no es contraproducente. ¿Por qué el Día de la Mujer? ¿Por qué el Día contra el Maltrato? ¿Por qué no el Día del Hombre? ¿Por qué no el Día del Macho Ibérico? Que muchas veces me pregunto si eso no es contraproducente, porque hay mucha parte de la sociedad que se está oponiendo a esos días tan marcados, como el Día de la Mujer Trabajadora. Vale, trabajadores somos todos. Y yo no me considero ni hombre ni mujer, me considero una persona. Entonces, por eso digo que celebrar el día que lo podemos celebrar mañana. Es muy complicado. La propuesta, mañana podemos celebrar pues que la mujer trabajadora. Digo. ¿Y por qué creéis que se conmemoran estas efemérides? Yo creo que hay algo importante que es la visibilización. Hay cosas que no han sido visibles hasta hace relativamente poco y a veces para hacerlo visible hace falta hacerlo público y hace falta marcarlo. Sí, sobre yo otras quiero cosas. poner. No digo muchas que veces. no estoy diciendo nada ni no negativo. un día, puede ser cada día. Sí, por supuesto. Si la idea es que no tengamos que visibilizar. Pero yo creo que sale a raíz de eso. O sea, yo creo que surge a raíz de la necesidad de visibilizar. No digo Claro, no me refiero a que ya tenga que ser. mantenido en el tiempo es como. A ver, que si no es contraproducente. Vale, no, yo digo a ver, que yo soy el primero que el día 25 tengo 3 actos, que fantástico, pero claro, no sé, por las mariposas, este año me he enterado que las mariposas eran unas hermanas, que ese día las mataron y tal, pero que muchas veces esa reiteración
o esa macrofiesta en Madrid, en la que yo he estado, igual que en Badajoz, se hace el Palomo Cojo y es una maravilla de fiesta, no es contraproducente con respecto a que sea una cosa reiterativa, ya lo hemos dicho, pues bueno, no sé. A ver, es muy complicado, es un tema muy controvertido. Lo sé y por eso lo expongo. Eso sí que iba a decir prácticamente eso, que es importante, o sea, para el mismo conocimiento de, o sea, que los niños al final son niños, que los niños no lo saben todo y es importante que sepan que hay cosas en la sociedad, que hay cosas que tienen que cambiar, que son necesarias señalarlas, visibilizarlas. Y claro, y yo creo que eso depende mucho de cómo abordes la temática. Porque si aborda la temática de forma que se construya un rechazo enfrente, pues sí puede hacer. Si aborda la temática de forma que lleve a una concordia, a una cooperación, pues siempre va a ser positivo. Sí, pero yo creo que realmente al tener un día parece que solo es ese día que hay que hablar de la mujer, o solamente ellos lo piensan como la Navidad, ¿no? Solo pasa ese día y ya no hay más, ya no se habla más, ya no se dice más. Yo creo que ahora se debería hablar mucho más sobre ello, o hacerlo más consciente sobre ello, trabajarlo más, no solamente por ese día hay que hablarlo, simplemente yo creo que se debe hablar siempre, y visibilizarlo siempre, y hacerlo pensar y reflexionar. Porque ellos piensan que ese día ha pasado y ya no se habla más y ya no hay ese problema. Es que a veces lo siento así. Sí, es por cumplir, ¿no? Sí, como cumplir, exacto. Y tenemos que hacerlo porque es ese día y hay que hacerlo y hay que hablarlo, vale, pero ya después se olvida, ya no hay más. Pero es como el día de San Valentín. Todo el mundo estamos en contra, igual todo el mundo al final llegamos a una rosa o nos traen una rosa, ¿no? Pero voy a estar enamorado solamente ese día, o ese solamente ese día están enamorados de mí, pues yo lo quiero hacer todo el año. Claro, es que eso es lo... Ahí luego está nosotros, cada uno sabe el valor que le da a estos temas y cómo lo trabaja en su entorno, en su colegio, en sus sesiones MUSE, en su familia, en su grupo de amigos, etcétera. La realidad es que hay gente que no habla de esto nunca. Y no es que no hable, es que dice lo contrario. Entonces, yo creo que hay veces que yo he estado en centros en los que a raíz de... Es verdad que lo hemos vivido y hemos vivido el auge del feminismo de los 8 de marzo multitudinarios y hemos vivido la respuesta que ha salido. Pero no creo que porque haya salido esa respuesta quita valor a que el feminismo se volviese un tema que todo el mundo hablaba, que es verdad que se hacía capitalismo con ello, porque también vivimos en una sociedad capitalista. Pero bueno, yo he vivido como en un centro que jamás se hablaba de eso, pues a raíz de eso se empezó a hablar. Supongo que no lo harán ya, porque igual lo vivieron como esa moda o también era un concertado y supongo que eso no se hará ahora. Pero bueno, decidirlo, y también hay veces que los coles tienen miedo. Yo ahora estoy en un cole que no quiere celebrar el 8 de marzo porque dicen que hay unas familias que tienen una ideología contraria, y ahí tenemos que tener claro que nosotros estamos hablando de derechos humanos. Y que no es... Hombre, obviamente es político, porque todo es político, pero que nosotros en el MUSE y cuando tenemos como contenidos vertebradores los derechos humanos, los derechos de la infancia o los objetivos de desarrollo sostenible, eso es lo que nosotros nos tenemos que aferrar. Y hay coles que ahora tienen miedo, después de haber hecho eso durante mucho tiempo, ya no se quieren enmarronar. Y sí, y bueno, y lo tienes que hacer tú, y las profesoras que le den importancia, pues lo harán, pero lo harán esas profesoras. Mientras tanto habrá otras muchas personas que no lo harán, y que esa collejita del 8 de marzo, 19, sea, creo que hay veces que sigue viniendo bien. Yo te puedo contar una anécdota que me pasó, que puedo hacer un paralelismo con esto, porque también me ha pasado. Se perdió un cochecito y era un payo y un chico de gitano. Y entonces el gitano me hizo la siguiente reflexión. Si se lo das al payo, eres un machista porque yo, como soy gitano, lo he robado. Y si me lo das a mí, eres un racista porque me lo estás dando a mí para que yo no te diga racista. Entonces a mí me ha pasado en un colegio que hicimos sobre el Día de la Mujer y una profesora me dijo, esto es muy machista. Y otras cuando no lo hice me dijeron, ¿por qué no se hace esto?
¿sabes? Es que es un tema muy controvertido. Bueno, pero es un debate que igual es interesante que esté en los claustros. Pero es que la cuestión No, pero es que bueno, sigamos hablándolo y encontremos el punto de Cuidado con el suelo. encuentro con eso. Cuidado con el suelo. Sí, pero la idea es que es seguir hablando, y yo lo siento cuando me dicen, es que suena repetitivo el tema de la mujer, el tema de... Nos suenan repetitivos a los adultos, volvemos al tema. Nos suenan repetitivos, y lo siento, suena más repetitivo a los hombres que a las mujeres. Porque los niños lo viven por primera vez. Entonces, me da igual que lleves vividos 30 días de la mujer y estés hasta las narices del Día de la Mujer Trabajadora, los niños lo están viviendo por primera vez. Y desde ese punto de vista tenemos que no desde cómo lo vemos los adultos, es que siempre hacemos lo mismo, siempre tal. Sí, pero ellos lo están viviendo por primera vez. Y es importante el mensaje para ellos. Y todavía, que hoy aquí, en un encuentro museo, todavía estemos debatiendo si es necesario o no es necesario, implica exactamente eso, que es necesario. Son distintas sea fácil, posiciones. Sí, porque la sociedad no lo tiene aceptado todavía. Si no hace falta ser, simplemente son distintas posiciones, distintos pensamientos, todos válidos y maravillosos. Por eso estamos aquí en círculo, porque todos son maravillosos. Y yo aprenderé de todos igual que... No, pero, o sea que no, lo que ha dicho ella no. No, por supuesto. Pero que este debate es así. A ver, uno ya tiene una vida como para que nada me ofenda. Sí, pero que luego te puedes poner a analizar también quiénes son las posiciones. Que yo estaba en Madrid cuando atiendo Tierno Galván en el 2 de mayo, o sea que sin problema ningún, que yo no, simplemente lo pongo sobre la mesa y creo que es un tema muy conflictivo que podríamos hablar 1000 horas. De todas formas, a mí me surge una duda. Tenemos que, perdona, terminamos, comparte, pero que manda el toquecillo ya para que después de ti vamos a ver. Simplemente era que empiezas a cambiar tu ecosistema o tal en tu entorno más próximo, ¿no? Y yo a mí me gustaría preguntaros si en los ambientes en los que vosotros os movéis, con las personas con las que estáis más cercanos, es decir, con el alumnado que tienes, las familias que tienes o tu círculo de amistades, ¿este tipo de temas está superado o todavía estamos rodeados de gente que no...? Porque yo creo que a veces lanzamos cosas a lo general y el entorno más próximo es el que tenemos que ir un poquito cambiando, ¿no? Yo trabajo con discapacidad y yo veo que los niños no ven una discapacidad a lo bestia como veo yo. Que no tengo que estar recordándoles que este niño tiene o no tiene, porque no me interesa tampoco que haya una etiqueta, pero que a veces queremos ir como muy allá, y nuestro entorno próximo está defendido, está reservado. Yo es lo que quería preguntaros, porque como mi entorno, yo no siento que no se hable de la mujer, ni que se tenga en cuenta el cuidado de hombre y mujer, no sé si me entendéis lo que quiero lanzar. Que veo que como que es un problema de la sociedad, pero es que la sociedad está en nuestro entorno más próximo. Y yo, con las personas que estoy aquí, estoy oyendo unos mensajes que son muy respetuosos hacia la mujer, hacia el colectivo que piense diferente, que tenga una identidad diferente, no sé. Es que no sé si os pasa que yo lo que hago y lo que he hecho con vosotras y vosotros es no empezar diciendo hoy es el 8 de marzo, sino crear una dinámica en que evidencie que es necesario hablar del 8 de marzo. Entonces, por ejemplo, lo que hemos hecho de los referentes me da pie a hablar de la invisibilización de las mujeres, la situación de las mujeres a lo largo de la historia, porque en esa clase los niños son incapaces de decir una mujer que admire. Entonces, partiendo de ahí, evidencio que es tan necesario hablar de esto que ahí ya no hay duda. Y trato de hacerlo también con todo, ¿sabes? Como que realmente partes, busques y que surja, ¿sabes? Que al igual que aquí quería que surgiese el debate sin ponerlo sobre la mesa las soluciones, porque está ahí. Está ahí y es verdad que lo hemos hablado antes de que la cultura la tenemos muy metida, nos da miedo el cambio, pero vivimos una cultura machista, una cultura racista, homófoba, clasista, y ese es el mundo en el que vivimos. Y es muy cómodo llegar a la conclusión de que está todo súper bien, pero es que no es así. Entonces nos tenemos que dar esta collejita, no puedo hacer lo mismo, tengo que hacer lo contrario, para abrir los ojos y colocarnos en esas situaciones, colocar a nuestro alumnado, hacer esos experimentos, y igual, yo qué sé, yo estoy esperando el día que no sea necesario y que me sorprenda, pero todavía no ha llegado. Pero se está llegando, ¿eh? Porque sí, por supuesto. En 20 años
años os digo que, por ejemplo, los institutos públicos, como mínimo en Barcelona, eran muy femeninos. Y se además, o sea, ahora estamos a la par, paridad. Y esto se nota, se nota. Y luego, por ejemplo, la visibilidad también de la orientación sexual y que lo dicen el profesorado. Y esto a lo mejor es mi centro, pero sí. Hace 20 años un profesor no hubiera dicho si era gay o no lo era. Yo empecé a bailar con 16 años en la Extremadura profunda, ballet clásico, imagínate lo que lleva pasando. Justamente el otro día en mi cole no sé si Chicas, chicos, tenemos que cortar. Porque estaba Ay, esperando lo que quería deciros, muy importante, soy el representante de los artistas ante el patronato. No tengo opción a tener todos los contactos. El que quiera yo le doy mi teléfono, mi correo y cualquier cosa que tenga. Ahora tenemos una reunión en diciembre que estoy encantado de representaros, por supuesto. ¿Vale?